Bienvenidos a nuestro Training Chapter del área Alumni de Agers, las jornadas en las que tratamos los temas que más preocupan en gestión de riesgos y seguros de la mano de profesionales de primer nivel. El tema que hemos elegido hoy es la importancia de la gestión de riesgos en las empresas. Y para ello, pues bueno, tengo que ante todo darle las gracias a nuestros ponentes por haber aceptado nuestra invitación. Son expertos cada uno en sus áreas y las materias que defienden. Debemos de lamentar la participación de Cintia, no va a poder participar hoy por problemas de última hora en la agenda, pero bueno, el resto de compañeros van a suplir fenomenal la ausencia de Cintia, con la que hemos estado trabajando, ¿verdad?, en sesiones semanas anteriores para preparar el foro de hoy. Las pautas que a nuestros asistentes, que son muy disciplinados y que siempre agradecemos que cumplan, como sabéis, pues bueno, os pedimos que tengáis las cámaras apagadas, estén muteados también los micros para evitar ruidos de fondo y que nuestros ponentes no se vean interrumpidos. También os voy a decir que la sesión, como sabéis, se graba y que dejaremos los últimos minutos del foro para poder atender las preguntas que os puedan surgir. Simplemente las vamos a atender, podéis levantar la mano, que sabéis que es una señal que tiene Teams, o podéis escribirlas en el chat y nosotros por orden iremos dando entrada a ellas. Es verdad que tenemos que terminar a las 5:30 de manera rigurosa, sí que es cierto que vamos a hacer todo lo posible para escuchar a nuestros ponentes y que haya un espacio, ¿verdad?, para que podamos, pues bueno, atender las preguntas. Nuestros ponentes de hoy, el moderador Iñaki de la Peña, es profesor titular de la Universidad del País Vasco y director académico del Máster Universitario de Ciencias Actuariales y Financieras. Iñaki, muchísimas gracias por tu participación. El moderador para nosotros en estos foros tiene un papel muy, muy importante. Y los ponentes invitados, como os decía, tenemos a Íñigo Rodríguez, que es Insurance Risk Manager en Velatia. Tenemos a Fernando Redondo, él sabéis que es director de gerencia de riesgos en Willis Towers Watson, digo sabéis porque lleva ya muchísimos años con nosotros, muy fiel a Agers y a la gerencia de riesgos. Y también contamos hoy con la participación de Marta Grande, otra veterana, Marta Segura Martín, perdona, otra veterana en la gerencia de riesgos. Ella está en el departamento en CRM de General Global Corporate. Queridos amigos, iniciamos la sesión de hoy. Le cedo la palabra con mucho gusto a nuestro moderador. Iñaki, adelante, tienes el uso de la palabra. Vale, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alicia. Pues primero por la invitación para incorporarme como moderador a esta jornada sobre la importancia que tiene la gestión de riesgos en las empresas y donde realmente el papel mío es de conductor de los grandes profesionales que tenemos, que son los que verdaderamente nos van a aportar valor, ¿no? Como introducción, pues yo os comentaré pues una anécdota real como la vida misma. Voy a hacer de abuelo cebolleta, ¿no? Hoy que hace tanto calor en alguna parte de España, os diré que cuando yo era joven yo veraneaba en la playa más grande que tiene Vizcaya, son 900 metros, Baquio. Entonces teníamos la cuadrilla y era una situación, una época donde había mucho desempleo y Pablo, de ahí de Baquio, no entendía por qué había tanto desempleo, ¿no? Y a mí me decía, joder, ante cualquier problema que hay desempleo, pues ahí en el monte hacemos una fábrica y ya está. Y claro, y yo le respondía, digo, ya, ¿de qué? El problema es eso, ¿de qué? Perdón, era de eso. Claro, el mercado en ese momento, pues el mercado vasco, como mucho el español, se podía acercar al mercado europeo, pero es que hoy en día, pues la verdad, los riesgos yo creo que han cambiado muchísimo, ¿no? Porque el mundo se nos ha quedado pequeño. Ya no es poner una fábrica, es que puede ocurrir que tú tengas un buen producto aquí y de repente alguien en Taiwán, en Asia, en cualquier rincón del mundo, pues te lo puede hacer más competitivo y te lo está metiendo aquí y te ha sacado del mercado, ¿no? Entonces, algo que es bueno, que es la globalización, pues se puede llegar a convertir como una amenaza para nuestra empresa porque nos puede hacer bajar la persiana, ¿no? Entonces está claro que igual lo que cuando yo era joven lo que veíamos riesgos en el mundo empresarial era una cosa, no quiero decir que no existan, sino que igual pues han cambiado, ¿no? Han cambiado con el tiempo cambian, 50, 40, 30 años cambian, ¿no? No vamos a decir en un plazo de un año. Entonces, por ejemplo, Fernando,
¿Por qué crees que una gestión de riesgos más que nunca puede ser importante hoy en día? Pues muchas gracias. Pues casi has anticipado la respuesta. Yo creo que Era solo una anécdota. ya, pero la anécdota muchas veces se convierte en realidad. Bueno, yo creo que la gestión de riesgos ha sido importante siempre. Ahí podemos diferenciar distintos planos, es decir, cuando preparábamos la ponencia, efectivamente veíamos la posibilidad de que esto sea importante por cumplimiento, porque la norma nos lo exige, porque la legislación nos lo impone, porque los consejos de administración, entre las muchas cosas que tienen que hacer y se nos quejan, tienen la función indelegable de la gestión del riesgo. Entonces, bueno, pues eso puede ser una alternativa importante que la norma nos lo proponga y nos lo imponga, por así decirlo. Pero yo creo que también es por sentido común. Es decir, yo creo que todos en nuestras empresas trabajamos en riesgo, dependiendo qué actividad. Claro, no es lo mismo una empresa industrial que un banco, que cualquier tipo de actividad. Yo creo que todos tenemos que tener un poco el concepto del faro, es decir, estar proyectando siempre la luz en torno del mar o del océano para ir predictivamente viendo cuáles son los riesgos que nos pueden venir encima, ¿no? Tú lo has dicho en un momento, la globalización, que era una grande descubrimiento, algo que fue muy bueno, pues se ha convertido probablemente en algo que nos puede poner en peligro la consecución de objetivos nuestros. Entonces yo, por no alargarme, pues dos polos. Primero, por cumplimiento, siempre, porque las empresas, y luego hablaremos de todo tipo de empresa por tamaño, etcétera, pero también por sentido común y porque nuestra actividad, si no tenemos en cuenta, pues no tanto la cultura del riesgo, que también, sino el sentido común de decir, oye, que las cosas suceden y me pueden venir encima, pues efectivamente debemos tener esos dos polos claramente dentro del seno de las empresas. Íñigo, como responsable que es de seguros en una empresa, ¿hemos aprendido alguna lección de los riesgos de los últimos años o los impactos globales o de cómo ha ido la evolución? Yo diría que hemos aprendido un montón en los últimos años. Yo creo que ha evolucionado muchísimo nuestras áreas en los últimos 2-3 años más que quizá en toda nuestra carrera profesional. Y al final yo creo que la evolución es algo natural en los riesgos y lo que estamos viendo es que nos estamos enfrentando a que esa velocidad de cambio es mucho más rápida. O sea, son riesgos más frecuentes, menos predecibles, estamos en un entorno mucho más inestable. Y eso al final lo que ocurre en un entorno empresarial es que genera más incertidumbre. Por eso yo quisiera dar una visión positiva de esto y creo que es una ventana de oportunidad para la gestión de riesgos, para que, si no se ha convertido ya, se convierta en una función estratégica, ¿no?, dentro de las empresas, y además con independencia tanto de su tamaño como de su actividad. Yo, preparando esta ponencia, eché un ojo a los libros que tenía, incluso pues de riesgos y de seguros, y me llamó mucho la atención. Uno de los capítulos incorporaba un mapa de riesgos globales de un gran broker, ¿no? Y en ese mapa tú podías comparar pues los riesgos de 2008 con 2018. Y la verdad que era muy significativo ver cómo se había incrementado ese riesgo global, y fue muy, muy visual y muy ilustrativo. Y no quiero pensar cuando ese escritor compare 2008 con 2022. O sea, para mí la primera lección es que hay que ser pues muy resilientes, acostumbrarnos a manejar pues entornos de riesgos muy complejos y volátiles de forma natural, y sobre todo yo creo que dar esa visión de que el director de riesgos y de seguros pues tiene un papel muy relevante en la estrategia de protección de las compañías, y no solo en la anticipación de esos riesgos, sino en la propia gestión de la crisis y en la posterior continuidad de negocio. No me quiero alargar mucho más, pero otra lección que yo creo que hay que tomar de estos años es que hay que trabajar codo con codo, tanto con el negocio como con las áreas operativas y la alta dirección, porque son ellos los dueños de los riesgos y los que tienen que integrar y automatizar tanto la identificación de los riesgos como la de toma de decisiones basadas en los mismos. Entonces yo creo que es una oportunidad para demostrar que somos un socio de confianza dentro de nuestra casa y que aportamos valor añadido, dando soporte al negocio y contribuyendo para que salga adelante.
Gracias, señor. Marta, cuando hablamos de riesgos, parece que es inherente decir, no, el riesgo es seguro. Digo, bueno, es una parte, ¿no? Pero el seguro, el sector de seguros, ¿cómo ha ido evolucionando también ante las posibles demandas que haya tenido los clientes? Bueno, primero pues hay que decir que el sector es de los primeros que tuvo que adoptar el RM. O sea, vino por la regulación, por Solvencia II. Pues entonces ya que si partimos de ahí, pues lo llevamos en nuestro ADN, que desde hace muchísimos años. Entonces luego, ¿cómo hemos evolucionado pues, en la práctica, ¿no? Pues en el valor que le estamos dando a nuestros clientes y cómo les estamos ayudando en ese RM? Pues yo identificaría tres puntos. Uno es que las áreas de los prevention y de risk engineering se han evolucionado, se han desarrollado muchísimo. Hemos dejado atrás ya la mayoría de las compañías, que se nos reconozca simplemente por la póliza en sí, un elemento indemnizador para ser una ayuda en esa prevención. Y no solo que focalizada en el riesgo daños, ¿no? Como se venía haciendo y muy focalizados en incendios, sino que todo eso los prevention, que risk engineering, toda esa consultoría que realizamos para nuestros clientes va más allá de esos daños. Va en un RC, va en un marín, va en un cyber, va en multitud de riesgos. En esa alineación con nuestro cliente, de pasar desde el punto de vista de la gestión del riesgo de una manera reactiva a preventiva, porque creemos que esa es la base de todo ello. Otro punto excepcional y cada vez un cambio significativo es el desarrollo de los networks internacionales. Vamos a ver, no nos olvidemos que, como tú has dicho, ¿no? La globalización, ahí está. Hay muchas veces que las empresas tenían ya en su plan estratégico el salir fuera, ¿no? Pero es que hay otras veces en que han tenido que salir fuera que para poder sobrevivir, ¿no? Que en esa es la gran ayuda que el sector da. Es decir, hemos ampliado muchísimo ese network internacional para estar allí en donde van ellos, para ir de la mano con ellos, para ir apoyándoles. Y el otro punto que se ha desarrollado muchísimo más en los últimos años es la innovación, que la innovación en el desarrollo de herramientas basadas en la última tecnología, en la gestión de los datos, el data analytics, que tan importante es en este momento, que para poder apoyar a esa prevención, en poder adelantarnos a la ocurrencia y al impacto de los riesgos. Y todo ello con un único fin, es el de apoyar y ayudar a nuestros clientes a que puedan llevar a cabo ese plan estratégico, que puedan alcanzar sus objetivos, así como minimizar esas amenazas que todo cliente, que todo balance de compañía tiene. Estás hablando de expertos, adelantarse a los riesgos. Entonces, se necesita personal experto o departamentos. Hombre, grandes empresas pueden tener departamentos, directores de riesgos. Hombre, si es una empresa igual más pequeña, igual estos expertos pueden ser empresas externas a las que se les encargue estos análisis. Entonces, por ejemplo, Íñigo, los próximos años en las áreas de negocio con una gerencia o una gestión o una cultura de riesgos, ¿cuáles pueden ser esos retos que desde vuestro punto de vista habrá que abordar? Pues yo creo que mi respuesta además va muy alineada con lo que ha comentado Marta, porque estamos en un ciclo donde las aseguradoras son mucho más selectivas en esa suscripción, nos están solicitando muchísima más información y yo creo que trabajar la gestión de riesgos preventiva va a ser más necesario porque vamos a acudir al mercado a competir con otros clientes por esa capacidad.
Por lo tanto, yo creo que desde las áreas de seguros vamos a tener que acometer acciones que mejoren la clasificación de nuestro riesgo y que nos pongan a competir pues con un grado de clasificación de nuestro riesgo mejor que la competencia, ¿no? Entonces, ese fomentar la cultura de mejora continua del riesgo creo que va a ser uno de los retos, y no solo para evitar el impacto en tu cuenta de resultados, sino para trasladar al mercado pues una imagen de responsabilidad y de profesionalidad frente a tus riesgos, sin duda. Sí, igual esto en las grandes empresas igual se ve bien, ¿no? No vamos a decir nombres, pero empresas de gran capitalización, que tengas departamentos expertos. Pero vamos, si nosotros nos vamos al sector de empresas, vemos que el 90% de las empresas o más de este país son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, Fernando, ¿cómo podemos incorporar algo de cultura en unas empresas donde andan pillando al cliente porque tienen que comer? Y si no comen... Sí. ¿Os acordáis que el otro día decía que cuando tuve la ocasión de estar en las primeras ponencias y conocimiento de la ISO 31000, pues yo al final, o al principio, mejor dicho, no entendía nada, ¿no? Porque venía a decir algo así, que las empresas tenían que hacer gestión de riesgos en medida de sus posibilidades. Y dije, qué difícil es esto, porque lógicamente España es un país de mucha pyme, de un negocio medio alto, de unas grandes empresas muy focalizadas en el IBEX 35 y otros foros, pues no entendí muy bien al principio, ¿no? Y al final, pues lo he ido entendiendo poco a poco. La ISO era completamente correcta. Era un gran principio, pero era un principio que ha ido calando. Y como ha dicho Íñigo, pues cada vez soy más optimista dentro de este mundo tan triste que tenemos ahora, que la pandemia, la guerra, que lo es en realidad. Hay que ser muy resiliente, pero hay que ser optimista. Si vemos los cambios que yo por lo menos he sufrido, perdonad que personalice, en los últimos 10 años, tanto en mi empresa como conmigo mismo, después de 3 decenios en el mundo asegurador, pues me hace ser tremendamente optimista, porque ¿quién nos ha visto y quién nos ve? Es decir, en este momento tenemos muchas capacidades en España de consultoría, de compañías aseguradoras, reaseguradores, expertos en analytics, es decir, todo el proceso que puede sostener o que debe sostener un Enterprise Risk Management desde una empresa grande a una pequeña, estamos con unas capacidades como nunca jamás habríamos soñado. Qué duda cabe que la parte económica es muy importante, pero es verdad que en consultoría, pues ahí está un poco el mundo de la segmentación. Hemos aprendido a segmentar y a decir cómo podemos hacer un premapa o un risk analytics pequeño a un cliente para ayudarle poco a poco a que inicie el camino, ¿no? Porque a mí me gusta mucho definir el RM como un proceso que empieza en el análisis de identificación de riesgos, viendo un mapeo modesto de riesgos, hasta que llegas a soluciones muy sofisticadas y a controles muy sofisticados, donde qué duda cabe los seguros son un magnífico control, como seguramente Marta luego corroborará, y que a mí me gusta mucho emplearlo porque además es la esencia de trabajar, por ejemplo, en una empresa como la nuestra, que no solamente hacemos consultorías, sino somos también un broker asegurador, ¿no? Donde realmente estamos constantemente intentando aportar soluciones de riesgos a nuestros clientes, porque si no, no tendríamos sentido. Que luego tienen que tener un precio adecuado, bueno, eso es otro tema, pero realmente el proceso es lo importante. Y yo creo que en este momento tenemos unas capacidades en el mercado global, por así decirlo, donde están los clientes, los aseguradores, los consultores, que bueno, podemos adaptarnos a cualquier necesidad de un cliente. No lo he comentado antes, pero con esta jornada estamos abusando de vuestro expertise para generar nuestro conocimiento, ¿eh? Y en este punto, precisamente, Marta, voy a abusar de ese expertise para tu opinión, ¿no? Para que esa cultura de riesgo pueda calar en una empresa, ¿cuáles crees que pueden ser las claves? Hombre, pues hay que diferenciar en lo que ya se ha dicho, ¿no? Vamos a ver, pues una empresa grande, en una empresa cotizada, pues al final tiene que adoptar un RM por las buenas prácticas de gobierno, etcétera, etcétera. Va hacia un RM. Y ese RM, quien se lo va a imponer, quien va a hacer, digamos, ese apoyo a ese cambio es la alta dirección. Entonces, en una empresa grande, pues es más fácil, ¿no? Pero en una empresa mediana, entonces, bueno, pues desde nuestra experiencia en el que tenemos contacto con muchos clientes, no tenemos desde grandes clientes a clientes medianos, a pequeños que han salido fuera, que hemos estado con ellos en todo
¿no? O sea, en toda esa andadura. Entonces, bueno, pues hemos visto que también es posible el calado de la cultura, de la gerencia de riesgos que desde abajo hacia arriba. Pues es decir, el insurance manager tiene mucha más capacidad de la que a lo mejor él cree que en un momento dado, porque para hacer esa transferencia de riesgo es de los que mejor conoce el riesgo en sí, porque al final es un interlocutor y que habla con todas las áreas. Entonces yo creo que la clave que de todo ello, sea una empresa grande, pequeña, mediana, con interés solamente local, con interés internacional, es el conocimiento. El conocimiento de la actividad que realmente realizan de forma global y por cada una de las áreas. Identificar aquellos riesgos, ¿no?, que van afectando a cada uno de los procesos. Ver en el entorno global, no es igual una empresa local que la que está en Asia, que la que está en Latinoamérica. Es diferente esa tipología de riesgo y que con lo cual es el conocimiento y relacionarte con todas las áreas de tu empresa, porque son ellos los que te van a dar las claves para poder empezar a hacer una gerencia de riesgos no solo basada en la pura transferencia, sino en una gerencia de riesgos basada en un RM, en una identificación, en una prevención, en un análisis de impacto en sí. Y desde aquí vos animamos a eso, a que los insurance managers se animen a dar ese paso, porque es que además, con muy poco recorrido, a la final, la alta dirección va a ver cuáles son las bondades de eso. Y eso, y poco a poco va calando. Sí que es verdad que es mucho más fácil de arriba a abajo, está clarísimo. Vamos, y no se puede negar, pero sí que es posible el ir desde abajo hacia arriba, siguiendo unas pautas que ya apoyándose, que tanto en su broker como en la compañía aseguradora hay mucho expertise y mucha experiencia que él puede tomar para realizar ese cambio. Sí, sí. Íñigo, Insurance Manager, ese que pasaba por aquí, le ha tocado el San Benito de gestionar todas las pólizas de seguros para tener la cobertura. ¿Cómo le podemos convertir en un gestor un gestor de riesgos dentro de la empresa, un director de la gestión de riesgos? Vale, bueno, partiendo de la base que te gusta lo que haces y que te gusta este mundillo, porque si no, con todo lo que hay que actualizarse constantemente, pues lo tienes crudo. Yo ahí sí que lanzaría también otro mensaje optimista y además va también en línea con lo que comentaba Marta. Es decir, yo creo que el Insurance Manager tiene mucho camino andado porque, en primer lugar, es una función transversal dentro de la compañía, por lo tanto, tiene que tener esa interlocución con las diferentes áreas operativas y con el negocio. También tiene visión analítica, global y estratégica y por lo tanto, pues ya de entrada tiene mucho camino andado, ¿no? Por otro lado, creo que es fundamental empaparse del negocio, siendo parte no solo a posteriori, sino de entrada cuando se hace la reflexión estratégica y se establecen los objetivos estratégicos. Pues como sabéis, una de las formas de analizar los riesgos es coger objetivos estratégicos y ver diferentes riesgos. Entonces, difícilmente vas a poder dar ese paso si no conoces el plan estratégico y si no has participado de esa reflexión. Por otro lado, pues tienes que tener esa visión integral de los riesgos para anticiparte a ellos con un enfoque proactivo. Pues cuando hablamos de riesgos de negocio, muchas veces se relaciona al Insurance Manager más con ese riesgo tradicional, ¿no? Hablabais antes de daños, de RC, de transportes, con ese riesgo evitable que al final pues no aporta ningún valor retenerlo a la compañía, ¿no? Y como comentaba Marta, al final pues hay diferentes soluciones aseguradoras que están más en línea con los riesgos estratégicos y con los riesgos externos. Entonces, pues yo creo que es fundamental conocer el negocio, participar de esa reflexión estratégica
Y el otro día leía en la encuesta esta de Ferma, la del European Risk Manager, la verdad que era un porcentaje muy alto, creo que era de un 91% los risk managers que estaban implicados en la estrategia corporativa de una forma más o menos activa. Para mí es una muy buena noticia y esperemos que siga subiendo ese porcentaje. Por otro lado, aparte de empaparse del negocio, pues yo creo que es fundamental que la función, y digo función y no área o departamento, la función de seguros esté muy coordinada con la función de riesgos. Creo que lo comentabais alguno antes. El seguro es una herramienta más de esa gestión de riesgos y por lo tanto creo que tanto el director de riesgos tiene que tener una cierta formación en seguros como el director de seguros en riesgos. Y lo ideal sería que ambas funciones estén integradas o por lo menos que tengan comunicación pues muy habitual, ¿no? Y por último, pues también lo habéis comentado, yo creo que si no va de arriba abajo, pues se complica un poco el asunto. Tiene que estar en una organización donde el Consejo de Administración entienda la importancia de esta función, la valore y sobre todo le dé las herramientas y los recursos necesarios para poder desarrollarla. Al final el director de riesgos no es el que decide sobre lo que se puede o no se puede hacer y los riesgos que se pueden o no asumir, sino que al final vela porque haya un plan para mitigar esos riesgos y da las recomendaciones y las herramientas necesarias al negocio para una vez se ha decidido si se asume o no. Por lo tanto, el Consejo de Administración es fundamental para entender esa función y, como se suele decir ahora, empoderarla, ¿no? Y por último añadiría que en cuanto a la creación de un departamento de riesgos, pues cuando ves un poco el escenario ideal, ¿no? de dónde tiene que estar la función colocada pues de forma independiente, de hecho lo dice así el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, pues muchas veces se dice que tiene que ser una función independiente, que reporte directamente al CEO y que dependa formalmente de la Comisión de Auditoría. Y yo creo que sí, que es así y está bien que sea así, sobre todo a medio o largo plazo. Igual para empezar, pues sería más razonable depender de una figura intermedia que sirva pues, un poco como escudo, ¿no? O como sponsor ante esos órganos de gobierno hasta que exista una estructura permanente de riesgos más consolidada. Y lo último añadiría simplemente que si tiene la opción de rodearse de un equipo de personas de la propia compañía, pues mejor que mejor si hay una visión multidisciplinar y en muchos casos, pues por poner un ejemplo, ¿no? Un director del departamento de ofertas, por ejemplo, pues arrastra muchísimo conocimiento de los riesgos asociados al cliente. Por lo tanto, rodearte de ese tipo de perfiles creo que también es garantía de éxito. Claro, casi ahora por alusiones le tengo que dar la palabra a Marta, ¿no? Digo, entonces el mercado asegurador, ¿qué puede aportar este Enterprise Risk Management, este gestor de riesgos? Bueno, como ha dicho Íñigo y ya, bueno, pues hemos dicho que muchas veces, vamos a ver, no hay que perder que la perspectiva. El seguro es un tool, es una herramienta en todo ese dispositivo de RM. Pues es decir, ¿qué es lo chapó? El conocer el mapa de riesgos, ver el impacto de cada uno de los riesgos y ver qué capacidad tiene cada una de las empresas para poder asumir parte de ellos en su totalidad y ver de ahí, de los que te va quedando, qué es lo que se puede transferir. Pero eso, estamos hablando de una herramienta, no es un fin en sí de gerencia. Y fundamental, para que la transferencia sea eficaz y eficiente, pues todas las partes tienen que tener la misma información. O sea, tendríamos que intentar entre todos los integrantes en los que participamos en esa gerencia de riesgos es que la simetría de la información fuera disminuyendo. Pues es decir, como compañía, a nosotros nos encanta oír a nuestros clientes, cuáles son sus objetivos, hacia dónde van, para nosotros poder alinearnos con ellos. Pues hay veces que recibimos
para un mismo riesgo, ¿sabes? El cliente teóricamente pide 7, 8 cotizaciones de lo más dispar. O sea, no sabes realmente cuál es el objetivo en sí. No sabes en dónde tienes que poner todas tus capacidades que para poder ayudarle, que para poder alinearte con él. O sea, yo creo que contar con esa información de las compañías, de cuál es su capacidad, cuál es su apetito de riesgo, cuáles son los objetivos de ellos. Así es como se puede hacer una transferencia eficiente y eficaz. Y también no nos olvidemos que el sector asegurador es mucho más que la póliza tradicional. O sea, ¿quién le iba a decir, por ejemplo, a las energías renovables que en un proyecto, cuando están diseñando el business plan de esa inversión, pueden proteger el balance de ese proyecto externalizando con un producto alternativo de riesgo que lo realiza la compañía aseguradora, que para proteger los ingresos ante que no haya el viento esperado, que no haya la luminosidad esperada, etcétera, etcétera. O sea, hay riesgos que a lo mejor están en ese mapa y que digamos que el dueño de ese mapa, como decía Íñigo, ¿no? Es el Chief Risk Officer, el dueño de ese mapa o los de auditoría, ¿no? Entonces, si no se habla el Insurance Manager primero con el Chief Risk Officer o con el que sea el dueño de ese mapa y que no sepa tampoco el Insurance Manager y qué medidas o qué procesos se están poniendo para mitigar esos riesgos, esa transferencia nunca va a ser eficaz. No se va a poder aprovechar las capacidades del sector asegurador con todas sus bondades. Entonces, para nosotros, desde nuestra perspectiva de cómo vemos desde fuera, sería fenomenal que hubiera un diálogo y un trabajo de la mano entre el Chief Risk Officer y el Insurance Manager. Y luego, con toda esa información, que se nos diera traslado al sector asegurador para nosotros ver qué es el mejor aporte que podemos hacer, cuál es nuestra mejor capacidad, aquí sin olvidarnos que nosotros tenemos grandes capacidades, pero no solo financieras ya, sino de expertise, de conocimiento. Nosotros manejamos un histórico de información por los diferentes sectores, de todas las tipologías de ocurrencia de siniestros y que ha podido haber, cuál ha sido el impacto, en dónde impactan, cómo, qué medidas de prevención son las que son más eficientes, menos eficientes. O sea, tienen ahí una serie de conocimiento que hay veces que solamente se nos identifica con la pura venta de una póliza. Y yo creo que tenemos que dar un paso entre todos a crear esos equipos de trabajo en donde esa simetría de la información que disminuya poco a poco, pero por el bien de nuestros clientes, por el bien de por el bien de la viabilidad de esas empresas. Con todo ese expertise que tiene el seguro, Fernando, ¿crees que puede dar el sector, el seguro, respuesta íntegra a todos los riesgos? Bueno, eso es una respuesta muy fácil, es no. Sabéis que bueno, hemos manejado datos cuando hemos preparado esta ponencia de distintas áreas de actividad y bueno, hay una muy curiosa cuyo nombre no puedo dar por razones de confidencialidad que decía, bueno, al menos hemos hecho nuestro análisis y un 5, un 6% de los riesgos de nuestra actividad los cubre el seguro. También hemos visto otras aproximaciones, incluso de nuestra propia casa, en otras circunstancias, en las cuales decía, ¿cómo aportaríamos a nuestros clientes si un porcentaje de un 5% aproximadamente de los que estamos dando respuesta en este momento llegáramos al 6%? No deja de ser pues un anhelo y un buen criterio de mejora de cara a poder avanzar, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante, hombre, mucho de lo que estoy escuchando aquí hoy es música para mis oídos, porque llevo 10 años predicando con estas cosas, como bien ha dicho Alicia al principio, y que ya no hablemos de silos y que Íñigo diga, pues esto, auditoría interna, coexionada con la parte aseguradora, etcétera, pues es justo el camino por el que hay que seguir. Y estoy seguro que en ese camino, pues elaborando buenos mapas, no confundiendo mapas asegurables con mapas de riesgos, que es otro tema que también tenemos un debate tremendo, que cada uno sepa lo que es y cómo deben conjugarse y para qué, pues qué duda cabe que llegaremos a un aumento porcentual de explicar
quizá mejor esos riesgos, porque los tengamos mejor analizados e identificados, quizás seamos capaces de explicárselos mejor al mundo asegurador y reasegurador y ese porcentaje del 6% aumente a un 7 o un 8%. Es imposible. También lo decíamos el otro día, en tanto en cuanto un contrato de seguro, y no quería hablar mucho de seguro porque eso le corresponde más a Marta y a Íñigo, pero por mi formación, pues no me cabe duda que dedicarme a ello y decirlo, pues cuando tengo una serie de exclusiones, pues como la guerra o como una, no sé, una pandemia, otras exclusiones que podemos manejar en cualquier tipo de póliza, pues siempre vamos a tener ahí un hándicap, ¿no? Pero no, que no dejan de ser riesgos para nuestro cliente, pero no dejan de ser riesgos no transferibles a un seguro, ¿no? Pero yo creo que estamos en la capacidad entre todos de poder aumentar ese porcentaje, ya digo, de forma general, y cada actividad es un mundo, pero sí de forma general, para que los riesgos tengan mayor alcance y mayor cobertura. Y quizá lo que dice Marta pues sea también un camino, es decir, explicarle a las aseguradoras y a las aseguradoras mejor cómo son nuestros riesgos, no tanto nuestra compañía, que también, y cuáles son nuestras grandes figuras económicas, etcétera, sino realmente cómo son nuestros riesgos y describirlos y analizarlos e identificarlos. Y finalmente, el seguro se convierta en un control más efectivo. Como también alguien ha dicho, estamos en un momento en el cual, que yo creo que lo comentaba contigo al principio antes de empezar, el tema de los analytics, ¿no? Es decir, el de tomar decisiones informadas, es decir, el control asegurador en este momento está adquiriendo un grado de perfección que no teníamos hace 5 o 6 años. Entonces yo creo que eso nos va a ayudar también a que el porcentaje de riesgos transferibles sea mayor, sin duda. Pues muchas gracias, porque yo creo que la finalidad que tiene esta jornada es recalcar la importancia que tiene esa gestión de riesgos en la empresa, ¿no? Yo creo que desde los 3 puntos de vista lo hemos visto. Va a llegar el turno de las preguntas, así que mientras estamos pensando o escribiendo las preguntas, me vais a permitir que pueda hacer un pequeño colofón de cosas comunes que he visto que puede venir bien para esa importancia de gestión, o para enfatizar que es importante tener un responsable de gestión de riesgos en una empresa, sea grande o sea pequeña, ¿no? Ha salido en distintos puntos, hay que conocer la empresa. Yo veo que ese director de seguros, si le toca que quiere ir un poquito más arriba, o ese gestor de riesgos, al final casi tiene que hacer lo de que ocurría en la época medieval, ¿no? Que el rey del reino tenía que vestirse de harapos y ir entre los ciudadanos para saber verdaderamente cómo está el país. Pues aquí hay que hacer lo mismo, hay que estar con el vedette, hay que coger al ingeniero, al tornero y ver qué es lo que se necesita y qué es lo que se hace. Lo comentasteis vosotros en su día, dices, ¿qué procesos y procesos los ingenieros? Coño, pues es que un ingeniero tiene la cabeza bien estructurada y lo que hay que hacer lo tiene muy claro, los inputs y los outputs. Tenemos que aprender de todos, pero es que del vedette también. Entonces, hay que conocer la empresa. Yo veo que ese es un factor clave. Si conocemos la empresa, entonces, pues podremos igual manejar mejor el riesgo, ¿no? Que al fin y al cabo, eso es management, es lo que Fernando, Marta habéis sacado, ¿no? Que no todo es asegurar, ¿no? Igual hacer ese pequeño mapa de riesgos, primero, luego ver si es asegurable todos esos riesgos, y porque el seguro no se pueden hacer otras cosas. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces es cuestión al final de juntarse esa cultura de riesgos que el Consejo de Administración también tiene que tener. Habéis sacado, digo, hay que presentar Consejo de Administración, quedaría para otra jornada. ¿Tiene el Consejo de Administración cultura de riesgos? Pero eso no vamos a entrar en debate ahora, ¿no? Y luego, ya me vais a perdonar, pero por degeneración propia, yo soy profesor y veo que la parte de formación es indispensable, ¿no? No de coger un tocho y yo voy a aprender cómo se hace un manual de riesgos. No, sino de decir, cuando digo formaciones, voy a analizar otras experiencias. De las experiencias de otros se puede aprender mucho, de los enfoques, de esos análisis DAFO que han hecho, de ver qué debilidades tenían para luego intentar convertirlas en oportunidades, ¿no? Yo creo que esa formación, contado como
reunión de alcohólicos anónimos donde nos contamos nuestras penas y exponemos nuestras soluciones, al final es la auténtica formación que a veces muchas empresas es lo que necesitan. ¿Por qué? Pues porque igual no se sabe dónde buscar la solución y oyendo a otros la tenemos enfrente, ¿no? Entonces, yo no quiero ahondar más porque vuelvo a decir, los protagonistas ahora sois vosotros, preguntas que os quieran hacer, es el turno pues del resto de los compañeros, los asistentes. O queréis vosotros también haceros preguntas, que también evidentemente podéis. No, a mí me viene a la cabeza algo que un compañero ingeniero nuestro, ahondando en lo que decías tú, hablaba de los mirlos blancos, ¿no? Es decir, que cuando ibas a una fábrica, pues hablabas con el director de producción, con el director de mantenimiento y de repente pues una persona oscura que llevaba un montón de tiempo allí, levantaba la mano y le costaba, pero al final, mire, yo es que creo que esto se podría hacer así, asado, ¿no? Y realmente esa persona era el que tenía el conocimiento. Y el tema de descubrir los conocimientos allá donde se encuentren, con un poco de eclecticismo, es fundamental, ¿no? Y forma parte de una acción formativa muy importante que además luego va a ser muy útil, ¿no? De cara a poder tener esa información necesaria para conocer bien el riesgo, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que, bueno, nosotros incluso en formación pues lo aconsejamos, ¿no? Es decir, acompaña al ingeniero, acompaña a, pues a ver el riesgo, a lo que hablábamos el otro día, ¿no? De empaparnos un poco de los riesgos, que también Íñigo lo decía. Es decir, lo principal es conocer perfectamente lo que manejamos. ¿Cómo vamos a analizar e identificar riesgos o cómo vamos a poder transferirlos si realmente no los conocemos? Y si no tenemos el conocimiento, lo tenemos que buscar, tenemos que formarlo, formar equipo y de esa forma hacer algo muy compacto, ¿no? Y yo creo que este es un tema muy sencillo de entender y no fácil de aplicar, ¿no? Porque luego falta pues también la colaboración en la empresa, etcétera, ¿no? Pues también la figura de las personas que trabajamos esto es bastante de psicología. Nosotros en consultoría, los consultores al final, yo que no lo he sido nunca, hasta hace 10 años, al final te conviertes en psicólogo, que es saber, intentar extraer toda esta información de gente que la conoce y que por mil motivos, pues en un momento dado, pues no te lo da, etcétera, ¿no? Y yo creo que esta es una tarea importante, sí. Fernando, tenemos una pregunta para ti. Joder, esto me pasa por hablar. No, para que sigas, ¿no? Que no se escape Marta, que luego hay otra para ella, Javier Torrico nos pregunta mapa de riesgos asegurable y mapa de riesgos general. A ver si se podría ampliar un poquito, brevemente, porque seguro que es complejo, algún concepto como ellos. ¿Sería una ayuda esta separación para una empresa? Gracias, Javier. Me alegra mucho esta pregunta, que no estaba preparada, pero realmente, efectivamente, es que hay una cierta confusión, o por lo menos yo la aprecio. Nosotros la apreciamos entre lo que es un mapa que llamamos 360 o un mapa, digamos, corporativo, que yo creo que Íñigo en un momento lo ha explicado bastante bien. Pues eso, es el análisis de los riesgos corporativos que ponen en peligro que consigamos nuestros objetivos, ¿no? Que es tan sencillo como esto, que por cierto es lo que dice la ISO. Y bajar eso a la tierra es muy sencillo. Hoy en día lo hacemos muy bien. Pero se ha empezado a confundir, yo creo, en el mercado, digo en el mercado global, con lo que llamamos el mercado, el mapa de riesgos asegurables. El mapa de riesgos asegurables no deja de ser una auditoría de seguros, que realmente es decir, ¿qué tengo y qué debería tener? Entonces esto lo puedo hacer pues con una metodología de impacto, probabilidad, que también nosotros lo hacemos así, en concreto, no revelo ningún secreto y yo creo que otros consultores lo hacen así. Y luego el arte está en cruzarlo, en saberlo cruzar. Es decir, tengo que hacer uno de forma independiente, el otro de forma independiente y para evitar esos silos que hablábamos antes, después cruzarlo. O sea, Íñigo, por así decirlo, haría el mapa de riesgos asegurable, nosotros le haríamos a ellos el mapa corporativo si no lo tienen hecho para entendernos y luego tendríamos que hacer ese entrecruzamiento. Y es un entrecruzamiento además activo, es decir, que debe hacerse muy habitualmente. No digo que todos los días, pero en tanto en cuanto el mapa corporativo se actualiza porque hay un riesgo nuevo, porque el impacto y la probabilidad cambia y eso puede impactar en un control asegurador, tengo que tener los dos alineados y de una forma, digamos, equilibrada, no que haya un desequilibrio entre un mapa muy actualizado y uno que esté muy desactualizado. Y yo creo que además de esa forma, esto también es de sentido común, ayudamos muchísimo a nuestro Consejo de Administración, porque si nuestro Consejo de Administración tiene la obligación del mantenimiento y la gestión del riesgo y no delegarlo,
si alguien les pregunta, un auditor, ¿cómo hace usted esto? Pues de esta manera. O sea, la ciencia o el estado del arte, como les gusta decir mucho a los ingenieros, nos da la posibilidad de hacerlo. Lo único que tenemos que tener es la claridad y el sentido común de saber lo que queremos, dónde queremos ir y cómo hacerlo. Y como os decía, seamos optimistas porque existen todos los medios en nuestros distintos mercados para realizar esta actividad. Y yo simplemente añadiría, Fernando, que muchas veces hablamos de ese mapa de riesgos corporativo a nivel muy global y que luego eso se puede bajar a nivel de proyecto de área. Sin duda, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es que es lo que hay que hacer. Claro. Sí, pues es que es lo que hay que hacer, efectivamente. Sí. Tenemos otra pregunta de Miguel Eusamendía para Marta y es, desde el punto de vista asegurador, ¿cómo se valora que hay una gerencia de riesgos, ¿no? ¿Hasta qué punto se tiene realmente en cuenta más allá del uso igual de estadísticas, del analytics? Pues sí que se valora. Porque, vamos a ver, cuando a ti te llega una solicitud de cotización, ¿no? Para hacer esa transferencia, pues lo primero que te llega, que tú le pides, es un histórico de siniestralidad. Ya viendo ese histórico de siniestralidad, que tú ves más o menos si hay una gerencia de riesgos implementada o no la hay. Es decir, por la tipología de pérdida y por la frecuencia de las mismas. Entonces, en función de que se tenga implementada una gerencia de riesgos o no, pues la compañía está más confiada en poner ciertas capacidades en ese riesgo y una serie de condiciones, como puede ser una franquicia, un sublímite, pues eso acompañado de que nosotros en muchas ocasiones hay una tipología de riesgo, que es decir, si nosotros no tenemos acceso a conocer ese riesgo que de primera mano, pues no podemos poner millones de capacidad y sin saber en dónde los estamos poniendo, como es lógico. Entonces nosotros vamos y hacemos recomendaciones, que muchas veces que se confunden las recomendaciones con grandes inversiones, pero es un error, porque cuando tú llegas y dices es que solamente con implementar este proceso o cambiar este proceso, que es a coste cero, o implementar una cosa muy básica, un procedimiento de corte y soldadura, con eso se han evitado grandes siniestros. ¿Y cuál es el coste de eso? Cero. Entonces, que por un lado es que por supuesto que se tiene en cuenta la gestión de esos riesgos, bien sea de un insurance manager o porque hay en algunas empresas en donde la prevención que la tienen muy en su ADN y se ve y se nota, que tanto en las instalaciones como en su siniestralidad. Y como he dicho, eso que se tiene, pero que muy en cuenta a la hora de el importe de la capacidad que vas a poner y tanto como las condiciones que vas a fijar. Gracias, Marta. Tenemos una mano levantada de Javier Ruz Ventué. Javier, tu turno para intervenir. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo correcto primero sería presentarme. Javier Ruz Ventué, responsable comercial de Helix International en España. Y es una pregunta / reflexión acerca de lo que sería el anexo, por decirlo de algún modo, de la gestión del riesgo en viaje aplicado a la gestión del riesgo en viaje referente al riesgo intrínseco que acarrean las personas que tienen que hacer desplazamientos para sacar adelante el proceso de internacionalización de la empresa. Un poco qué prioridad o qué importancia debería tener en las empresas dentro de la política de gestión de riesgo, cuánto más o hasta dónde serían capaces de llegar para mejorar, perfeccionar, complementar la imprescindible póliza de seguro, ya sea póliza de seguro en viaje o la póliza de seguro del expatriado. Es un poco esa pregunta, reflexión de qué importancia, y hasta dónde estaría dispuesta la empresa para hacer la mayor mitigación posible del riesgo de estas personas y disponer de las mayores capacidades posibles en caso de tener que actuar ante una posible incidencia. Si queréis, bueno, que voy si contestando, sí, no sé, si como Marta. vosotros queráis. Vamos a ver, que si he entendido bien es, ¿no?
cuál sería realmente que la política que se debía implementar, ¿no?, para el riesgo de viaje, ¿no?, de cuando esos trabajadores tienen que estar fuera de sus localizaciones o si por motivo de su trabajo, ¿no? Sí, en Bien, efecto. entonces, vamos a ver que lo primero de todo es que la normativa y el impacto legal y reputacional que puede tener en las empresas en sí es enorme. Ese tipo de responsabilidades han evolucionado, se está haciendo responsables de cualquier daño y que pueda sufrir el trabajador fuera de su sitio de trabajo, cuando está desarrollando una actividad que para la propia empresa tiene unas implicaciones legales muy fuertes y reputacionales. Entonces, desde nuestra experiencia, en donde, bueno, está mal decirlo, a lo mejor es publicidad, pero nosotros tenemos una empresa, una división que es especialista en esto, justamente, en esa asistencia a viaje, ¿no? En esa asistencia a viaje. Entonces, bueno, que lo primero es tener un proceso interno que vuelvo al tema de los procedimientos, de los protocolos, fundamental. Tú tienes que saber en cada momento en dónde tienes a tus trabajadores. O sea, por pura responsabilidad. Que no puede ser que haya una conmoción civil de repente en el Cairo y no sepas que si tienes a un trabajador, a 3, a 10 o ninguno. ¿Y quiénes están ahí, no? ¿En qué localizaciones están ahí? O si lo primero es el control de tu riesgo. Pues hay que tratar este riesgo como cualquier otro. Es el control, pues el tener ubicados. Lo segundo, fundamental, formación. Formación. No es igual que un trabajador que desarrolle su trabajo en un entorno donde se siente que muy seguro, que muy cómodo, que conoce en su país de origen, que de repente le mandes a Sudáfrica. En donde, no, es verdad, en donde los ratios de asalto, de violencia, son mucho mayores. Ahí no puedes ir paseando por la calle a unas horas de la noche, tan sencillo como eso. Y entonces, que lo primero es que los trabajadores que tú vayas a desplazar fuera tienen que llevar una formación y que te firmen que han recibido esa formación. Pero más que nada que también para que sean conscientes de los riesgos que hay y que tienen con esa formación que minorar esos riesgos. Porque es que en nuestra experiencia parece que si no se firma un documento es como que la gente, pues al final que no lo toma en serio. Entonces, y luego ya como tercer punto, pues sería bueno pues contar con la actividad de consultoría para que en todo momento, en esos países en donde tú estás desarrollando esa actividad o en donde sabes que tienes gente, que te vayan monitorizando cómo van evolucionando la tipología de riesgos en los cuales se pueden ver afectados cada uno de ellos, ¿no? Y aparte, luego externalizar, si la propia empresa no lo puede hacer, que normalmente que requiere de unos recursos y unos medios, que ahí sí que está claro que el coste-beneficio, o sea, es mucho más beneficioso que en materia de coste y de expertise el tener externalizados este riesgo. Es decir, que tú puedas evacuar a tus trabajadores lo antes posible, que les puedas dotar de una asistencia sanitaria que de urgencia y de calidad, y que le puedas dotar de una asistencia jurídica, que si tiene un percance jurídico. Entonces, que yo creo que esos son los 3 puntos, es el conocimiento de los riesgos, a saber a cada momento dónde tienes a tus trabajadores, unos protocolos tanto de formación como de emergencia, de una gestión de crisis, que haya que evacuar, que haya que identificar, tienen que estar ahí. Y luego, yo desde mi punto de vista es una consultoría que te tenga monitorizado cómo evolucionan los riesgos, que no de repente que te vayas a encontrar por la noche que viendo el telediario que de repente ha estallado en la India, pues que ha habido un atentado terrorista y ponte tú ahí de repente a buscar nada, pues que te vayan monitorizando, ¿no? ¿Cuál es el ambiente en la India? ¿Cómo están las cosas ahí, ¿no? Para que te dé capacidad de reacción. Y por último es tener que los medios suficientes para poder acometer ese riesgo. Bien, muchas gracias, Marta. Nos queda... sí, ahora Fernando te doy la mano. Decía que nos da tiempo a otra, porque Quedan 3 minutitos. Entonces, yo sé que Javier Torrico nos había puesto
una pregunta. Hombre, la verdad, Javier, yo estoy por invitarte un día de estos a cenar, porque contigo puedo tener una sobremesa impresionante, porque la pregunta es muy buena, ¿no? A ver, de los top 4 de consultoría o brokers de seguros en mapa de riesgos, ¿hablamos de lo mismo en cuanto al análisis que ellos realizan? Hombre, como tú bien dices, yo creo que es una pregunta muy comprometedora para el colectivo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, igual a puertas cerradas se puede hablar, pero en público yo la verdad que no haría, ¿no? Luego tengo a Alejandro Daniel García Bravo, que había levantado la mano, que yo es al que le dejaría para el final. Ya podéis perdonar el resto si tenéis más preguntas. Como muy bien ha comentado Alicia, nos podéis hacer llegar las preguntas, se las pasamos a todos nuestros ponentes, ilustres ponentes, que ellos son los que saben sobre ello, para luego responderos, ¿no? Exacto. Y ahora agradeceríamos brevedad porque Iñaki se tiene que ir corriendo a un tribunal. O sea que, Alejandro. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia, porque ha sido magnífica la ponencia de cada uno y es muy interesante el tema. Y evidentemente, bueno, yo quería hacer un comentario, pero primero una pregunta. Hemos hablado de la importancia de la gestión de riesgo, evidentemente, y se ha comentado, no sé, se dice tradicionalmente o habitualmente que la gerencia de riesgo o los departamentos de gestión de riesgo se pueden mantener en grandes empresas, pero las pymes no se pueden permitir el lujo de tener departamentos de riesgo o casi de gestionar el riesgo, cuando aquí, en ese caso, se da una gran paradoja. Es decir, un Inditex perfectamente con unos 20.000 millones de fondos propios puede aguantar un impacto de un riesgo de 80, 90 o 100 millones de euros que no le pasa nada, o puede perder anualmente 1.000 o 2.000 millones de ventas. Tiene un impacto, pero no va a desaparecer cuando estamos hablando de pymes, sin embargo, que a lo mejor un impacto de un riesgo de 400 o 500.000 euros se puede llevar por delante la propia empresa. Entonces, ¿pensáis que hay algún umbral mínimo de tamaño de pyme en el cual se pueda permitir el tener un área interna de gestión de riesgo? Porque con permiso de las consultorías, o sea, es importante, a una pyme se le puede dar muchísimo valor con una consultoría, pero evidentemente el valor que aporta un departamento interno de gestión de riesgo que conoce el negocio, como muy bien habéis dicho, que es una clave para el mismo, que conoce la evolución y que incluso ha trabajado, que tiene o que incluso puede desempeñar otras funciones dentro de esa empresa, es crucial para la gestión de riesgo de la compañía, ¿no? Y por un proceso de toma de decisiones. ¿Pensáis que hay algún tamaño mínimo o cómo se puede mejorar la gestión de riesgos en las pymes para que no sea solo cosa de las grandes empresas multinacionales o de empresas del IBEX, ¿no? Y gracias. Yo rápidamente decirte que un umbral mínimo no conozco. No hay, por ejemplo, no sé, algunas actividades, pues por ejemplo, decir en el compliance penal, donde efectivamente si tienes una cuenta de resultados abreviada, pues tienes unas obligaciones diferentes. Es decir, que hay legislaciones que sí establecen umbrales mínimos, pero en riesgos ni COSO ni la ISO 31000, ya os dije que la ISO 31000, que tú probablemente, Alejandro, conozcas bien, por tu empresa, pues sabes que bueno, pues es un gran principio, es decir, oiga, haga usted en medida de sus posibilidades, pero yo creo que efectivamente tú puedes apoyarte inicialmente en un consultor y si es un buen consultor lo que te va a dar es formación para que alguna persona de esa pyme quede encargada, porque los riesgos en una pyme pueden ser los financieros, los impagos, se me ocurren muchas fórmulas de tal, y que esa persona tenga la suficiente formación para globalizar un poco ese control de riesgos con una mínima metodología que te ha dado un externo. Y también tienes otra posibilidad que es externalizar este servicio, pero siempre tendrá que haber alguien que lo coordine dentro de la empresa, ¿no? O sea, yo veo esas dos familias de posibilidades, ¿no? Es decir, la respuesta es umbral no, persona formada que se encargue de los riesgos, que son muchos de la pyme, incluido de un sistema metodológico, y si no, como plan C, externalizar ese servicio al menor coste posible, claro, porque es una pyme. No sé si he contestado tu pregunta, Alejandro. Sí. Muy bien, perfectamente.
Pues adelante entonces, yo creo que podemos dar por finalizada la jornada. Muchísimas gracias, como he dicho al principio, a nuestros ponentes, Iñaki, Fernando, Íñigo, Marta. Gracias de verdad por compartir con vosotros vuestra experiencia, vuestro conocimiento, que sin duda va a ser de gran ayuda tanto para los asistentes como para la difusión del vídeo, que como sabéis pasaremos a nuestro canal de YouTube. Toda ayuda es poca, ¿verdad?, para evangelizar y para promover la gestión de riesgos en la empresa. Para nosotros nos ayuda enormemente nuestra misión y cumplir nuestros objetivos que vosotros contribuyáis en la realización de estos actos. Gracias, amigos y amigas, por cumplir de manera tan prudente las normas para la realización del foro. Esperamos veros pronto. El próximo foro trataremos sobre el tema de expatriados, la importancia del seguro de expatriados y desplazados, dónde empieza el seguro, cuándo empieza el servicio. Nos vemos en octubre, que tengáis un feliz verano y lo dicho, hasta muy pronto y a cuidarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.